Hola, soy José Blanca y voy a explicaros un poco sobre qué herramientas tenemos disponibles en Python para hacer análisis de datos. Bueno, las principales porque hay muchísimas herramientas. En primer lugar, quería recordaros que al día de hoy hay dos alternativas principales para hacer análisis de datos. Una es R, que es un lenguaje que surge como un lenguaje de macros para programas estadísticos y sigue siendo un lenguaje enfocado principalmente a hacer estadística, y la otra es Python, que es en la que nos vamos a centrar, que es un lenguaje que, como sabéis, es multipropósito. Sirve para hacer estadística, pero sirve para otras muchas cosas. Por ejemplo, en Python podemos hacer servidores web que nos pueden servir para enseñar los datos que hemos implementado, quiero decir, los análisis que hemos implementado. O podemos hacer programación en la línea de comandos para manejar sistemas operativos. Mientras que R está principalmente enfocado a hacer estadísticas, es bueno para eso y sirve para poca cosa más. Esa es una de las diferencias entre Python y R. Python suele gustar más a la gente que ha desarrollado software antes de empezar a hacer análisis de datos, mientras que R suele ser más del gusto de los estadísticos, de la gente que viene del mundo de la estadística y que no ha programado tanto. La sintaxis de Python es muy clara, mientras que la sintaxis de R, pues yo diría que no lo es tanto, ¿vale? No tiene una sintaxis demasiado coherente. Eso hace que Python sea bastante fácil de aprender, mientras que el aprendizaje de R, aunque resulta sencillo en las primeras etapas, es decir, si tú lo que quieres es simplemente hacer una gráfica de manera rápida a partir de una tabla de datos, pues buscando un poco por internet y copiando un par de recetas te puede salir del paso. Ahora, si quieres empezar a hacer análisis más complejos, entonces tienes que empezar a entender bien cómo funciona R, y no es sencillo de aprender. Las herramientas de Python, al menos en mi experiencia, son mucho más fáciles de aprender si quieres ir un poquito más lejos. Otra de las diferencias es que Python se puede utilizar interactivamente, es decir, tienes una consola, vas escribiendo comandos en la consola y te van saliendo los resultados, pero también es muy común, de hecho es incluso más común, escribir un programa, un fichero con el script que quieres ejecutar y ejecutarlo. Mientras que R es muy común utilizarlo interactivamente, especialmente dentro de entornos en donde por un lado ves los datos, por el otro lado tienes el código y por el otro lado ves las gráficas resultantes del análisis. Otro de los análisis de las diferencias entre R y Python es que R dispone de muchísimas librerías de análisis estadísticos y, por ejemplo, tiene Bioconductor, que para hacer análisis en bioinformática es una librería que está muy bien. También tiene librerías para hacer análisis en genética de poblaciones, mientras que en R las librerías que hay son de más bajo nivel. Es decir, si tú quieres hacer un análisis de genética de poblaciones, pues lo más normal es que en Python te lo tengas que programar utilizando las librerías que os voy a explicar ahora, que son librerías de manejo de grandes cantidades de datos. Si lo que te apetece es programarte tus propias herramientas a partir de esos trocitos que ya hay hechos y que ahora vamos a ver, pues tal vez Python sea el lenguaje a elegir. Mientras que si lo que te apetece es utilizar algo que ya esté hecho y hacer un análisis rápido, pues tal vez R sea una herramienta más interesante. Pero aquí nos vamos a centrar en Python, que es lo que hemos estado viendo en el resto del curso. ¿Cuáles son las librerías principales que tenemos para Python? Pues tenemos NumPy, que como veremos ahora es una librería que nos da básicamente una clase, que es la clase Array, que representa una matriz multidimensional. Pandas está construido encima de Python y añade a esa matriz, que en Pandas tiene que ser o un vector de una dimensión
o una matriz de solo 2 dimensiones, mientras que en NumPy pueden ser todas las dimensiones que queramos. En Pandas, estas 2 dimensiones pueden estar etiquetadas, es decir, podemos poner nombres en las columnas y en las filas. Además, Pandas nos permite que distintas columnas tengan distintos tipos de datos, mientras que en NumPy es obligatorio que todas las celdas del array tengan el mismo tipo de dato. Si lo que queremos después es representar el resultado, pues tenemos Matplotlib como librería para hacer gráficas, aunque después comentaré otra alternativa en Python, y otra librería que es muy útil para sobre todo cuestiones de ingeniería es SciPy, que hace muchas cosas de álgebra lineal. Si lo que queréis es aprendizaje automático, pues tenéis disponible Scikit-learn y TensorFlow. Scikit-learn implementa los análisis más tradicionales, mientras que TensorFlow implementa los análisis más modernos de redes neuronales. NumPy. Vamos a empezar por NumPy, que es la librería fundamental de análisis de datos en Python. Básicamente, como os he dicho, lo que hace es añadir soporte para matrices multidimensionales y tiene la gran ventaja de que está escrita en C y en Fortran y por lo tanto es extraordinariamente eficiente. De hecho, hacer cálculos con NumPy es prácticamente, a veces te sorprende de lo rápido que es capaz de calcular con matrices. Y además es la librería básica sobre la que todas las demás se construyen. Y además, cuando alguna otra librería ofrece algo por debajo distinto a NumPy, normalmente la interfaz que utilizan es la de NumPy. Entonces, aprendiendo a utilizar NumPy, tendréis facilidad para manejar cualquier otra librería. Ya os digo que es lo fundamental. Si no entendéis cómo funciona NumPy, tendréis muchas dificultades para hacer análisis de datos de verdad en Python. La otra librería que resulta muy interesante es Pandas. Pandas básicamente nos da, como os he dicho, dos clases principales. Una es series, que es un vector unidimensional en el que todas las celdas tienen que ser del mismo tipo, y además ese vector está indexado, tiene un índice que nos permite poner etiquetas a cada una de las celdas. Y la otra clase es DataFrame, que es una matriz de 2 dimensiones que está orientada principalmente a trabajar con datos tabulares, que es algo muy común en análisis de datos. Este DataFrame está compuesto por columnas y cada una de las columnas es una serie de pandas, o se comporta como si fuese una serie. Recordad que sobre todo las series son en columnas y eso nos permite tener distintos tipos de datos en distintas columnas. Podemos tener una columna, por ejemplo, con números enteros, otra con números con coma flotante y otra con cadenas de texto. Pandas además está orientado, tiene muchísimas herramientas más que NumPy. NumPy básicamente las herramientas que tiene son de manejo muy básico de matrices. Por ejemplo, sumar matrices, dividir una matriz por otra, hacer una media por filas, ese tipo de cálculos básicos. Mientras que en Pandas tenemos muchas más herramientas. Tenemos herramientas para hacer básicamente cualquier cosa que podamos hacer. Por ejemplo, si pensáis en Excel, pues el Panda sería un poco como el Excel del Python. Evidentemente no se maneja visualmente, se maneja mediante comandos, pero casi todo lo que pensáis que se puede hacer en Excel se puede hacer en Pandas. Y además tiene muy buen soporte para
datos faltantes. Si vuestras tablas tienen datos faltantes, podéis rellenarlos, y también tiene muy buen soporte para unir distintas tablas teniendo en cuenta los índices. Es decir, si yo tengo una tabla, por ejemplo, y etiquetadas las filas por país, y en otra tabla también tengo por país las filas, y una tabla se refiere, por ejemplo, a la población y la otra se refiere, por ejemplo, a los ingresos per cápita, pues podemos unir esas dos tablas muy fácilmente sin preocuparnos de que las filas estén alineadas, porque si tenemos los índices, Pandas eso ya lo hace por nosotros. Y además tiene un gran soporte para series temporales. Pandas ha sido desarrollado sobre todo por gente interesada en analizar datos a lo largo del tiempo, y los índices, tanto de las filas como de las columnas, además de etiquetas, pueden ser series temporales. Y si son series temporales, por ejemplo, podemos unir dos tablas, y él ordenará las columnas resultantes por el tiempo, independientemente de que todas tengan exactamente los mismos tiempos en cada una de las columnas. Otra librería que en general se utiliza un pelín menos que Pandas en análisis de datos, pero que para ingeniería yo creo que puede ser muy interesante, es SciPy. En SciPy tenemos herramientas de álgebra lineal, por ejemplo, o de procesamiento de imagen o de procesamiento de señal, que yo creo que para gente que trabaja en ingeniería es muy útil. Además tenemos librerías, por ejemplo, facilidades para hacer análisis multidimensional. Y por último, casi otra de las librerías estrellas es scikit-learn. Scikit-learn nos permite hacer tanto reducción dimensional como sobre todo clasificación y clustering. Entonces es una herramienta que podéis utilizar mucho si lo que queréis es analizar la estructura de datos multidimensionales o si queréis clasificar. Básicamente ya sabéis que hay dos grandes familias de herramientas de clasificación. La clasificación no supervisada, y aquí tenéis un ejemplo de el comportamiento de distintos métodos de clasificación no supervisada implementado en scikit-learn, y aquí tenéis métodos de clasificación supervisada implementados y la comparación. Todos estos métodos están implementados en scikit-learn y además tienen una interfaz común, con lo cual es muy fácil hacer un script que haga el análisis y que nos cambie de un método a otro de una manera muy, muy sencilla. Y también quería comentaros que una vez que tenéis los resultados, la forma de representarlos es utilizando Matplotlib, que es la librería estándar de representación gráfica en Python. Es una librería de bastante bajo nivel, es decir, tú aquí estás trabajando con líneas, con barras, con los ejes, es decir, no es una librería como por ejemplo las implementaciones que tiene Pandas para dibujar gráficas, que Pandas por debajo utiliza Matplotlib. Pero si queremos hacernos una gráfica, nosotros tendremos que preocuparnos, por ejemplo, por añadir las columnas columna por columna, o por añadir las líneas línea por línea, y luego tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los ejes, en qué formato los queremos. Todo esto hay que hacerlo punto por punto, es decir, añades una línea, añades otra línea, modificas el eje, ¿vale? No es simplemente tú tienes una tabla de datos, le dices represéntamela y hace una gráfica como el Excel. Para eso podéis utilizar Pandas. Uno de los problemas de Matplotlib es que la interfaz que tiene es, yo diría que terrible. La forma en la que se llama a las librerías y a la librería y cómo está organizado todo eso es bastante poco intuitiva. Está hecha así porque copia una interfaz de MATLAB. Si estás familiarizado en utilizar MATLAB, pues la ventaja es que usar Matplotlib es igual, no cambia prácticamente nada.
pero no es mi interfaz favorita. Y además tiene otro problema, y es que añadieron 3 interfaces distintas para hacer lo mismo. Es decir, nosotros podemos crear una gráfica en Matplotlib utilizando una interfaz que se llama PyPlot o utilizando una interfaz que está orientada a objetos. Y eso confunde mucho porque cuando estás buscando ayuda puede que veas en un tutorial cómo hacer algo y luego cuando tú lo quieres implementar ves que no coincide con lo que has copiado de otro tutorial. Entonces hasta que no entiendes esas cosas, MATLAB es un poco complicado. Una alternativa a MATLAB es, ya os digo, podéis usar pandas directamente, pero la otra alternativa es utilizar Seaborn. Seaborn es una librería de más alto nivel construida sobre pandas, pero a la que tú le puedes dar una tabla de datos, por ejemplo, una tabla de pandas, e implementa muchas gráficas que pandas no tiene implementadas. Vamos a ver la galería de Seaborn para que os hagáis una idea del tipo de gráficas que es capaz de implementar Seaborn. Aquí tenéis unas cuantas gráficas hechas en Seaborn y estas gráficas, ya os digo, parten simplemente de tener una tabla en pandas y decirle, en este caso, por ejemplo, que haga un LM-plot. O si queremos hacer un matplot, pues podemos hacerlo. Aquí tenéis el ejemplo y básicamente este es el comando que tenemos que utilizar una vez que tenemos los datos en pandas. Con lo cual esta librería es muy potente y si la gráfica que queremos hacer es una de las que están implementadas en Seaborn, pues podemos hacerla con mucha facilidad. Así que os recomiendo que le echéis un ojo a Seaborn y solamente cuando tengáis algo de experiencia o cuando tengáis necesidad de implementar algo que no esté hecho en pandas o en Seaborn, vayáis a utilizar Matplotlib, porque os aviso que es más complicada. A no ser que tengáis experiencia en hacer análisis en MATLAB y entonces la interfaz de pandas, digo de Matplotlib, no os resultará tan complicada. Y cuando os hayáis mirado, cuando os hayáis mirado estas herramientas, lo que podéis hacer es ir al curso de análisis de datos en Python que tengo colgado en mi GitHub. Os vais a la sección de análisis de datos, ahí tenéis explicaciones más detalladas de cómo funcionan estas herramientas y luego tenéis un tutorial de NumPy, un tutorial de pandas, ejercicios de pandas, Matplotlib, ejercicios de Matplotlib, scikit-learn y ejercicios de scikit-learn. Y aparte de eso, bueno, en internet podéis encontrar mucha ayuda para todo este tipo de herramientas, así que no tengo duda de que podréis aprender a hacer análisis de datos en Python con mucha facilidad. Ya os digo que es una herramienta muy potente que está utilizándose profesionalmente cada día más. Y con esto dejo la clase por aquí.